Vamos a comenzar. Estamos a lo último del capítulo 4 de Romanos. Vamos a comenzar en el versículo 13 e iremos explicando mientras vamos caminando. So let's start off. We are in Romans chapter 4. We're going to take off in verse 13. You can follow in your Bible. And as we go along, I will be explaining those verses. Amén. Así que vamos a comenzar. Romanos 4, versículo 13. Verse 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pablo inmediatamente comienza a decir que lo que trajo justificación a la vida de Abraham no fue la obediencia a la ley, sino el ser justificado a través de la fe. Y esto es importante porque el tratamiento que tuvo o la relación que tuvo Dios con Abraham, Isaac y Jacob fue antes de que la ley mosaica fuera entregada. So Paul continued his argument in verse 13, stating that the righteousness that was brought, the grace that was brought over Abraham's life that saved them was through faith and not through works. Abraham didn't do anything to obtain this righteousness. It was a promise that was not tied to the law. And this is important because God's relationship with Abraham and Isaac and Jacob, his relationship with them was prior to Moses receiving the law. So there was no law when Abraham was found righteous before the Lord. No había o no existía la ley cuando Abraham fue justificado por la fe. Es importante que entendamos esto y que ellos lo entendieran en el tiempo de Pablo, que la relación de la justificación, de Abraham vino a través de la fe en aquella promesa, en aquella fe de que venía un Mesías, de que algo mayor iba a suceder en su vida. En eso estaba basado la justicia de Abraham, no en ningún hecho. No hubo ninguna obra que Abraham podía haber hecho para asignar la justicia de Dios a su vida. So, Pablo continúa diciendo, sino por la justicia de la fe, versículo 14, porque si lo que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Entonces Pablo está diciendo, si es a través de las obras, si es a través de seguir una ley que nadie puede seguir, entonces ¿para qué la fe? ¿Cuál es el propósito de la fe si nosotros podemos ser salvos a través de nuestras obras? Paul continues saying in verse 14, if it's through works that we will be saved, then what is faith worth? Why do we need faith if we are able to be saved through what we do, not through what we believe? Porque si los que son de la ley son los herederos, si aquellos que siguen la ley son los que van a heredar, ¿para qué resulta la fe? ¿De qué vale la fe? If those that are going to follow the law are the inheritors, then why do we need faith? Y anulada la promesa. Leámoslo de nuevo. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Es importante porque Pablo está diciendo, la promesa que Dios hizo no está conectada a ninguna obra. Ahora, es importante, escribámoslo si quiere, porque es importante que entendamos este punto. La promesa de Dios no está sujeta a una ley. It's important that we understand that God's promise is not subject to a law. It is not subject to a law. Las promesas de Dios no están sujetas a una ley. En otras palabras, las promesas de Dios son muy diferentes a las promesas que hacemos nosotros. Porque a veces prometemos algo si algo sucede.
Pero la promesa de Dios no tenía nada que ver con algo suceder, ni con que Abraham o alguien hiciera tal cosa. La promesa de Dios no estaba basada en una ley ni en una obra, sino que la promesa de Dios estaba basada era en fe. This is important that we understand that God's promises are very different from our promises. Sometimes we promise, but our promise is tied to something happening or someone doing something. You know, I'll promise to do that, but you have to do this. God's promises aren't like that. God's promises are not tied to someone's works or someone doing something or not doing something. God's promises are based on faith. Faith in Him, faith in the Son. La promesa de Dios no están basadas en que yo hice algo, o haré algo, o cumpliré algo, o dejaré de hacer algo. Las promesas de Dios están basadas en la fe en Él. Y esta fe, acá estoy hablando de confianza, en el caso de Abraham. And in this case, faith is trust. Trust in God. Vamos a seguir. Let's continue. Verse 15, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Importante. ¿Cómo es? La pregunta entonces sería, ¿cómo es que la ley produce ira? ¿Cómo es que la ley produce ira? Porque Pablo se atreve a decir aquí que la ley produce ira. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La razón por la cual la ley produce ira es porque el hombre no podía cumplir la ley. So Paul here says, you know, what is it worth if we are not able to follow the law? We will fall into transgression. But if there is no law, there is no transgression. Now, and he begins saying, law creates or brings upon God's wrath. I don't know if that's how it says it in English, Daniel, if he uses that word wrath. Yeah. In verse 15. The law brings about wrath. Now, the question is, how could the law bring about wrath? And the answer is, no man could follow the law to the end. No man could follow it. No man could fulfill the law. La ira de Dios, en ese versículo 15, era porque el hombre no podía cumplir la ley. No puede cumplir la ley. Y al hombre no poder cumplir la ley, la ira de Dios se enciende. Tratemos de seguirle el hilo aquí. So, God's wrath in that verse is because man cannot fulfill the law. So, if man cannot fulfill the law, God's wrath is insinuated. Now, when we talk about transgression in this verse, the word transgression in this verse literally means crossing the line. The word transgression there means crossing the line. La palabra transgresión en ese versículo quiere decir cruzar la línea. En ese versículo, la palabra transgresión, que claro, es pecado, pero específicamente la palabra que está usando Pablo en el original es que cruzar la línea, cruzarse de la línea. Ahora, Pablo lo que está diciendo es, no hay cómo cruzar la línea si no hay ley. Pues la ley produce ira, dice el versículo 15, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, la pregunta que resalta entonces es, ¿por qué entonces fue dada la ley? ¿Y para qué fue la ley? And so in verse 15, he ends up clarifying that at the end when he says, if there is no law,
then there is no transgression. There is no way of crossing the line if you don't know that there is law or there is something to obey. Then the question that follows in our minds and in Paul's mind and in those that are listening to him and reading him is then why was the law given? What was the law? What's the purpose of the law? Versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, y la palabra firme aquí es importante, sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Verse 16 is pretty important, that word firm. The promise is firm. Entonces Pablo dice, por tanto, es por fe. Entonces, la justificación, Pablo está aclarando en el 16, la justificación no va a venir porque usted hizo o dejó de hacer algo o siguió la ley, sino porque usted tiene fe en Dios. La justicia de Dios viene a nuestra vida a través de la fe, está diciendo Pablo. La justicia de Dios es a través de la fe. La justicia de Dios es a través de la fe. God's righteousness is through faith, is what Paul is saying in verse 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Entonces, Pablo usa esta palabra firme, y la palabra aquí firme quiere decir segura. The word firm, I'm not sure if the word firm is used in verse 16. Therefore, it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the saints. Yeah. So in Spanish it says firm, in English it says sure. Entonces la palabra firme en inglés está más definida, pero en español dice firme en la Reina Valera y quiere decir segura. Y voy a explicar. In English it says that it is secure. And that is the correct word. In Spanish, it doesn't use that word. It uses the word firm, but it means secure. Now, we have to explain this. What does it mean by that? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo cuando él dice que para que la promesa sea firme? Lo que Pablo está diciendo es que si la promesa estaba basada en la ley, nadie iba a estar seguro de recibirla. Porque había que hacer algo. La ley demandaba que usted hiciera alguna cosa. Y si la ley está demandando sobre tu vida de que usted haga alguna cosa, la promesa no puede ser segura. Toda promesa basada en que algo se haga, esa promesa no es segura. Si usted dice, prometo hacer esto, si el hermano hace, o si esto sucede, si me dan el dinero, prometo, ¿sabe? La promesa no es segura porque tiene que suceder otra cosa para que aquella promesa tenga validez. Pablo está diciendo esto mismo. No hay cómo la promesa esté basada en la ley, porque si estaba basada en la ley, en lo que tenemos que hacer, la promesa nunca será segura. Pero él dice, es firme, porque no está basada en ley, está basada en nuestra fe en Dios, en que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y esto lo vamos a ver cumplido en la vida de Abraham con la descendencia, con Isaac y su esposa. Lo veremos, porque esa es la fe que lleva a Abraham a salvación. So when Paul says that the promise is firm or secure, like it says in English, the promise is secure. The reason he's able to say secure is because that promise is not based on something happening. In other words, every promise that is based on something happening or not happening is not a secure promise. It's not a firm promise. If you promise to give a certain money, if you receive another money, then that promise is never secure because it's based on something else.
If you say, I promise to do this, if so-and-so does this, that promise is never firm because it depends on someone doing some type of work. But Paul is saying that our righteousness has to be firm and secure because it's not based on us following the law or doing something that the law declares that we do, but that our salvation and our righteousness is based on a promise through faith. A promise that God is going to do what he said he was going to do. And we're going to see this in the life of Abraham and Sarah. We see this in the life of Abraham and Sarah. God promised something to Abraham, and Abraham had that faith in God that it would happen regardless of the circumstance, and that brought righteousness into his life. Esto lo vamos a ver en la vida de Abraham porque Dios le promete algo a Abraham, una descendencia, como leímos la semana pasada, y no importando la circunstancia en la que Abraham y su esposa se encuentran, Abraham tiene la fe de creer esa promesa, no basada en nada más. No basada en nada más. Solamente tener esa fe y esa confianza, confiar en que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y aquí la palabra toda es toda. So I think in verse 16 it says all descendants, descendants. Well, all those who are of the faith of Abraham. All those that are of us all. Well, prior to that, it says all of the descendants. Only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham. All of them. Yeah. And all here means all. Entonces aquí la palabra todo es todos. Por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y aquí la descendencia, aquí toda incluye no solamente los judíos, solamente la descendencia de los judíos, sino la descendencia de los gentiles. Not only is he including here the descendants or the Jewish descendants of Abraham, but he's also including the Gentile descendants, which includes us. No solamente para los que es de la ley, so he says not only those that are of the law, no solamente aquellos que siguen la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, que eso nos incluye a nosotros, el cual es padre de todos nosotros. So, aquí este versículo incluye no solamente los judíos, sino los gentiles, los de la fe de Abraham. Entonces era posible que un gentil dijera, bueno, yo no soy judío, yo no soy de la descendencia de Abraham, pero sí soy de la fe de Abraham. Y esto lo incluía en esa promesa. So it's possible for a Gentile to say, I am not Jewish, I am not from Abraham, a descendant of Abraham, but I am of the faith of Abraham. I belong to the same faith that Abraham had. Pertenezco a la misma fe que Abraham tuvo, el cual es padre de todo, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como que no son, como si fuesen, llama las cosas que son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. How does verse 17 and 18 read, Daniel? As it is written, I have made you a father of many nations, in the presence of him whom he believed, God, who gives to the dead and calls those things which do not exist as though they did, who, contrary to hope, in hope believed, so that he became the father of many nations according to what was spoken, so shall your descendants be. Entonces Dios le había llamado algo como si fuese. Yo sé que hemos tomado este versículo y lo hemos hecho lo hemos convertido en declaraciones y hemos dicho hay que llamar las cosas. Pero aquí a lo que Pablo se estaba refiriendo
era a que cuando Dios llama a Abraham y le da la promesa de una descendencia, Dios estaba llamando cosas que no eran como que fuesen. Entonces, cuando Pablo menciona esto, en este versículo 17, a lo que se refiere es al acto de el hecho de Abraham creerle a Dios lo suficiente para caminar sobre lo que Dios habló. El punto aquí es caminar sobre lo que Dios habló. The point here is that Abraham believed God enough to walk on what God had spoken. And that's why Paul says you must call things that aren't as if they are. Abraham believed God enough to walk upon what God had spoken. I'm going to explain that. Abraham caminó sobre lo que Dios habló. ¿Qué quiere decir esto? Abraham walked on what God had spoken. What does it mean? This is what it means. I'm going to explain it first in Spanish. Esto es lo que quiere decir. Abraham caminó sobre lo que Dios habló. Número 1. El nacimiento de Isaac no fue inmaculado. El nacimiento de Isaac no fue inmaculado. En otras palabras, cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia será como las estrellas, Abraham comienza a caminar sobre esa promesa. Entonces, él hizo algo, tuvo relaciones con su esposa, es lo que quiere decir esto. Tuvo relaciones con su esposa. Fe en Dios no quiere decir que usted no hace nada. Vamos a escribirlo. Fe en Dios no es usted no hace nada. So what we're saying is that Abraham started walking upon what God had spoken. So when God told Abraham that his descendants will be like the stars, Abraham got to work. In other words, he had sex with his wife. And what I'm saying here is that faith in God does not mean that you do nothing. Faith in God does not mean that you're going to sit on your hands and wait for it to appear. And faith in God means that you are going to call those things that don't exist as if they do. That you trust in God enough that you are going to walk upon what God has said about you. Maybe God told you to open a business and you don't have the money, but God has spoken. And so if God has spoken, you need to walk upon what God said. You don't have the resources. Just like Abraham didn't have the youthness. He was an old man. His wife was an old lady. Her womb was closed. He still got to work. He got to work and he believed what God had said, and this produced righteousness in his life. Quizá Dios le dijo a usted que abriera una empresa, pero usted no tiene los recursos, usted no tiene el dinero para comenzar aquella empresa. Pero como Dios lo habló, usted va a caminar sobre lo que Dios habló. Abraham tampoco tenía los recursos. Abraham era un hombre anciano. La matriz de su esposa estaba cerrada. Pero como Dios habló y dijo que su descendencia era como las estrellas, Abraham comienza a trabajar en eso. Trabaja bajo una fe donde él está llamando las cosas que no existen como que existieran. Él está actuando como que es un jovencito de 20 años. Y esta fe en Dios fue lo que le justificó. Es lo que está diciendo Pablo. This is what Paul is saying. This faith
that Abraham had in God was enough for him to get to work, believe God enough that God was going to do what he said he was going to do, and this brought righteousness into his life. Esta es la justicia que viene a la vida de Abraham. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Aquí esta referencia, vida a los muertos, está haciendo una referencia a la matriz muerta de Sara. Here where it says that he gives life in verse 17, where it says he gives life to those that are dead, it is a direct reference to Sarah's womb. Sarah's womb was closed, was dead. Da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Verse 18, versículo 18. Él creyó en esperanza, refiriéndose claro a Abraham. Abraham creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. De nuevo, Pablo simplemente está reforzando su argumento aquí. Él dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. How does it say it in verse 18? Abraham believed. Who contrary to hope in hope believed, so that he became the father of many nations. Say that again. Who contrary to hope in hope believed, so that he became the father of many nations. So contrary to hope, in hope he believed. Mm-hmm. So creyó en esperanza contra esperanza. Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, no importa la circunstancia, la esperanza, y aquí esperanza es fe, lo cambia. No importa la circunstancia, la esperanza o la fe lo cambia. So what does this mean when it says, contrary to hope, he believed in hope? It means that no matter the circumstances, hope, which means faith, will change it. No matter the circumstances, hope or faith will change the circumstances. This is exactly what we saw in Abraham's life. Esto es exactamente lo que vemos en la vida de Abraham. La fe cambió la circunstancia. Diga amén a eso, porque la fe cambia la circunstancia. Say amen to that, because faith changes circumstances. When you have enough faith in what God has spoken, and you believe like Abraham believed, your circumstances will change. Your circumstances will change. But you have to believe God no matter what the circumstances are, no matter what hope you have lost or hope you have, the circumstances will change. Aquí lo que se refiere Pablo en nuestra vida, la aplicación a nuestra vida, sería que no importa la circunstancia de nuestra vida, la fe en Dios cambia esa circunstancia. Si usted cree lo que Dios habló y usted comienza a caminar sobre lo que Dios habló, la circunstancia de tu vida va a cambiar. Diga amén a eso, la circunstancia de tu vida va a cambiar. Verse 19, versículo 19. Vamos a ver si terminamos en esta noche. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí de nuevo el argumento se hace más fuerte todavía. Pablo sigue aumentando su argumento en el versículo 19, diciendo que el cuerpo de Abraham era como cuerpo de muerto. El cuerpo de muerto no sirve. El cuerpo de muerto no tiene función. Y Pablo está diciendo, la fe de Abraham no se debilitó por lo que él podía ver y lo que cargaba.
Tu fe no se puede debilitar. Tu fe no se puede debilitar por lo que ves o cargas. Verse 19, your faith cannot diminish because of what you see or what you have. How does verse 19 read in English? Verse 19, and not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, in the deadness of Sarah's womb. And so, again, Paul is building his argument, making his argument even stronger. He is saying some of the things that I've already mentioned. But Paul is saying Abraham's body was like a dead man. In other words, a dead man has no purpose, has no function. This is what Abraham's circumstance was. Paul is saying Abraham's circumstance was that he had no chance to have a descendant. He was almost 100 years old. His wife's womb was closed or sealed, and yet he walked upon what God said about him. And so what I wrote over here in Spanish is that your faith cannot be diminished by what you have or what you are carrying, what you see or what you are carrying. Because I'm sure Abraham looked in the mirror and said, man, this ain't going to give any descendants. I'm not going to give any, but he walked in faith over what God has spoken. Claro que a veces vemos lo que nos rodea, a veces vemos las circunstancias de nuestra vida, a veces vemos de donde vinimos, lo que hemos cargado, la maldición generacional que vino atrás de nosotros. Pero cuando tenemos fe en Dios, todo eso cambia. Dios no anda pidiéndole permiso a las circunstancias de tu vida para lograr lo que Él quiere en ti. Los únicos que hacemos eso somos nosotros. God is not asking your circumstance for permission to enable to fulfill His purpose in your life. The only ones that do that are us. We are the only ones that use our circumstance as a hindrance to what God wants to do. We are the only ones. God is not looking at my weakness. God is not looking at what I can do and can't do. God is not looking at what I'll be able to achieve or not. God is only looking at His promise, and His promise is not based on our circumstance. Dios no está mirando lo que puedo lograr y lo que no puedo lograr, lo que he logrado y lo que no he logrado, a dónde me encuentro y a dónde no me encuentro, porque las promesas de Dios no están basadas en lo que yo puedo hacer. Las promesas de Dios están basadas en mi fe en Él. Si creo que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Dígame a eso. If you believe that God is going to do it, He will do it. And you should say amen to that. El perro mío es el único que se duerme en la clase. No sé si lo escuchan. My dog is the only one that falls asleep in my class. I don't know if you can hear him snoring. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Verse 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Muy importante, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido, versículo 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, versículo 20, verse 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Esta expresión, se fortaleció en fe. How does verse 20 read? He was strengthened in faith. Is that? He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. Strengthened in faith, giving glory to God. Fortaleció en fe. ¿Y cómo lo hizo? Dándole la gloria a Dios.
Se fortaleció en fe. Es decir, que lo que Abraham hizo, el hecho que logró con Sara, fue lo suficiente para fortalecer su propia fe, él dándole gloria a Dios. So here, what I mean here is that his faith was strengthened. If you want to go to the board, his faith was strengthened because he gave God the glory. His faith was strengthened. The minute that he started believing what God had said over his life, the promise that God has given him, the minute he starts to believe this, his faith is strengthened because he starts giving God all the glory. El minuto que Abraham comienza a creer lo que Dios habló de él, su fe comienza a incrementar, su fe comienza a fortalecerse, porque él está creyendo lo que Dios habló. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Baby, can you wake him up? Sino que lo fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido, versículo 21, verse 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí la palabra plenamente. Plenamente, es decir, en su alma, en su cuerpo y en su espíritu. Does it say the word completely in verse 21? 21. It says being fully convinced. Fully. So fully, the word fully means his soul, all of his body, and his spirit. That's what the word full means. That he was fully convinced. Estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido es que usted está convencido en su alma, y el alma es el asiento de las emociones. En su alma, en su espíritu, hay una convicción en tu espíritu que lo que Dios habló va a suceder. Y en su cuerpo, y el cuerpo es la acción. Porque fe obediencia es fe en acción, sí o sí. Obediencia es fe en acción. Cuando habla del cuerpo, el cuerpo es lo que va a demostrar obediencia. Que es fe en acción. So he was convinced fully in his soul, which is where the emotions are seated. In his spirit, meaning conviction, total conviction that what God said was going to happen. And in his body, and body is what takes action. The body is what takes action. And he takes action in obedience. Obedience is faith in action. That's what obedience is. Faith in action. Entonces aquí Pablo cuando dice plenamente, está diciendo alma, cuerpo y espíritu. No solamente quizá Abraham se emocionó y sus sentimientos se revolcaron, sino que dentro de su espíritu también estaba convencido. ¿Y qué hizo? Obedeció, accionó sobre lo que Dios habló. So it's saying that when Paul says fully, he's saying that not only was maybe Abraham emotional in his soul of what was going to happen, but his spirit was fully convinced and he took action with his body. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Claro, es el argumento completo, ¿verdad? Y lo está haciendo Pablo. That's the full argument there in verse 22. Verse 23, vamos a terminar. Let's finish this off, verse 23 through 25. El 23 al 25 para terminar en esta noche. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes hemos de ser contada. Esto es a los que creemos en
en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Bueno, Pablo termina su argumento en esta sección diciendo que no solamente le fue contada por justicia a Abraham, sino que aquella justicia fue imputada en nosotros si nosotros tenemos la fe de Abraham, si nosotros creemos en Jesucristo, en Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. So here at the end, Paul is closing up his argument in this section of his letter, and he is saying that the righteousness that was brought over Abraham's life was imputed into our life. It was brought upon into our life. We that have the same faith as Abraham, we that believe in God that rose Jesus Christ from the dead. Paul is saying we also have been included in that righteousness. So what is the end result of this chapter, of this chapter 4? Is that Paul is saying there is nothing you need to do in order to bring, and when I say you have to do, I mean works of the law. There is nothing you have to do, nothing you need to obey from the law to bring righteousness over your life. ¿Cuál es el fin del argumento de Pablo aquí en el capítulo 4? Pablo está diciendo, no hay nada, ninguna ley que tienes que obedecer para traer la justificación y la gracia de Dios sobre tu vida. Solamente tienes que tener fe en Dios. Y claro, esta palabra fe en Dios tiene muchas connotaciones, pero cuando usted entiende esto en su plenitud, en su alma, cuerpo y espíritu, cuando usted entiende la fe en Cristo que trae justicia sobre mi vida, que trae la gracia de Dios sobre mi vida, cuando usted entiende esto en plenitud, usted camina sobre lo que Dios quiere que usted haga. Usted vive como Dios quiere que usted vive. Y usted se aparta del mundo que es contrario a lo que Dios hace en nuestras vidas. So when you believe in this, and when you believe as Abraham believed in your soul, in your body, and in your spirit, and you act upon what God has spoken into your life, you will bring righteousness into your life. You will be saved. Of course, it has to be defined a little better. Tonight I won't define it, but basically when you believe in Jesus and you believe what the Bible says and you believe what God has spoken over your life, you remove yourself from darkness. You remove yourself from the impurities of this world and you walk upon God's purpose in your life. Así que buenas noches a todos. Gracias por conectarse una vez más esta noche y la semana que viene continuamos con el capítulo 5, justificado pues por la fe. Hay mucho que hablar en el capítulo 5, así que te espero la semana que viene. So thank you for joining us tonight. God bless you all. Next week we take off with chapter 5. There's a lot to say about chapter 5, so I hope to see you next week. Be blessed and good night. Bendiciones y buenas noches.